través del uso y disposición de los materiales para mejorar las aislaciones, ya sean hidrófugas, térmicas, acústicas, lumínicas, las que fueren. Y también tenemos la última envolvente, o otra de las componentes, bastante importante, por cierto, solo por el hecho de que nos permite que nuestra estructura se sostenga en pie, no porque tenga más ni menos valor ni peso que otra, porque todas las componentes de cualquier obra, proyecto arquitectónico son de fundamental importancia, sino porque esta tiene la particularidad de sostenerlo en pie. Y no es una particularidad menor en cuanto a que hay veces que nosotros podemos utilizar o abordar o mostrar a través de la estructura nuestro propio proyecto, pero hay veces que no queremos que el proyecto muestre tan claramente nuestra estructura. No vamos a hablar de esconderlo porque suena feo, pero sí vamos a hablar de que por ahí hay situaciones en las cuales lo estructural pasa muy desapercibido porque es mucho más importante o mucho más visible o mucho más trabajado otro elemento. Un ejemplo muy simple, cualquiera de los grandes edificios, de las grandes torres que podemos ver hoy en muchos lugares del mundo, tienen los famosos curtain wall o fachadas vidriadas, que son sumamente interesantes, impactantes y demás, que bueno, si las analizamos desde envolventes y otros campos tendrán sus ventajas y desventajas, pero claramente en sí mismo no nos muestran nada de la estructura del edificio. A veces vemos grandes cajas o grandes tubos, por hacerlos como en una síntesis visual, de vidrio, que en verdad no sabemos qué es lo que pasa adentro, pero tiene una estructura propia de esa piel y tiene una estructura que permite que el edificio en sí se mantenga o se sostenga. Entonces, en función de todo esto que va desde la vivienda más simple, más pequeña, o el módulo más simple que queramos desarrollar, hasta la torre, porque es como un poco lo que nos parece que excede mucho en cuanto a lo estructural de mayor altura o de mayor complejidad, todos estos elementos tienen que tener un famoso esqueleto, como decimos siempre, un bien llamado esqueleto estructural, que permita que se sostenga, ¿correcto? Ahora, la estructura ya venimos repitiendo y venimos hablando desde Tecno 1. ¿Qué tenía por finalidad o cuál era la finalidad o la función de la estructura? A ver, desempolvemos un poquito los conceptos de estructuras 1. ¿Quién me ayuda y quién nos ayuda a que recordemos o que rearmemos entre todos? Yo ya les anticipé un poquito lo que decíamos siempre. La estructura es un conjunto de elementos estructurales que tienen por finalidad o por función ¿qué? 3 palabritas eran las principales. A ver, ¿quién se acuerda? Mantener el equilibrio, la resistencia. Bien. Recibir cargas y transmitirlas del suelo. Bien, perfecto. Recibir, resistir y transmitir las cargas al suelo. Perfecto. Y las cargas, si ustedes tuvieran que decirle a alguien, ¿qué son las cargas? O sea, ustedes se juntan con un amigo que estudia económicas, derecho, medicina, cualquier otra carrera que no es la nuestra, y les preguntan, ¿qué es una estructura? Es un conjunto de elementos estructurales encargados de recibir, resistir y transmitir las cargas al suelo. Perfecto. La pregunta que les van a hacer es, ¿qué es una carga? ¿Cuáles son esas cargas que la estructura tiene que recibir, resistir y transmitir? Sin mayor detalle, así como algo general. ¿No se imaginan la carga que transmite la estructura? Las del peso propio y las del peso adicional. Por empezar, y fundamentalmente tal cual, la de su propio peso, ¿sí? Va a tener que poder resistir su peso y el peso de lo que tenga, un poco como dice el compañero acá, lo adicional, que si fuera, qué sé yo, una viga, será la losa, etcétera, etcétera. Entonces, las cargas son todos aquellos situaciones, circunstancias, elementos desde su propio peso, su carga gravitacional, a lo que fuere o fuese, puede ser variantes climáticas, puede ser viento, puede ser lo que sea, que afectan a mi estructura. De ahí, por eso hago este hincapié en volver al concepto de estructuras y volver al concepto de cargas, de ahí que, como pasa siempre en la vida, hay personas que se dedican a estudiar, a entender, a analizar. Hubo una persona que es Heino Engel, que tenemos acá, que tiene un libro sumamente interesante, que ya lo compartimos con ustedes, Sistemas Estructurales, que se los recomendamos no solo porque nos parece que es un libro bastante sintético de lo que son las tipologías estructurales, sino porque tiene, no sé si alguno lo estuvo mirando, tiene una gran variedad de esquemas, de dibujos, de opciones, de posibilidades,
dentro de cada tipología que les pueden servir como de disparador o de motivador para un proyecto. Esa es la parte que nos parece sumamente rica de este libro, que no solo nos define, nos caracteriza, nos distingue una tipología estructural de otra, sino que también nos abre un abanico de posibilidades para proyectar o diseñar con esas tipologías. ¿Y por qué referimos a este autor, a este libro, y hablamos de cargas y hablamos de estructuras? Porque en estas 4 charlas que les acabo de decir que vamos a compartir de acá en adelante, vamos a hablar justamente de la clasificación y de las tipologías estructurales posibles. Para poder clasificar o tipificar algo, tengo que tener un parámetro que me lo diferencie, ¿correcto? Estamos de acuerdo en eso. En este caso, este autor y muchos otros autores y muchos otros textos que ustedes van a leer referidos a este tema, van a seguir como con esa corriente, decidió partir para esta clasificación de las tipologías justamente del concepto de las cargas, porque el razonamiento, digamos que es como lógico. Si la estructura es un conjunto de elementos estructurales encargados de recibir, resistir y transmitir las cargas, la carga tiene un papel protagónico, digamos, en esta historia, que son las tipologías. Entonces, lo que hizo este autor es estudiar cómo respondían las distintas posibilidades de construir o de armar o de proyectar una estructura en relación a las cargas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se les ocurre que puedo plantear las distintas posibilidades de una estructura? Si nosotros les pedimos a ustedes ahora que nos cuenten distintas estructuras que se les pueden ocurrir, ¿qué nos contarían? A ver, podríamos dar un montonazo de ejemplos, pero por lo menos demos 3 o 4 de los más cotidianos que seguro se nos van a ocurrir. Se los hago más gráfico, por ahí así la pregunta abierta los marea. Si tienen que cubrir un espacio de 4x4 en una plaza para poner abajo juegos para chicos, ¿cómo se les ocurriría cubrir ese espacio? Sí, te escuchamos. Valentía, rompan el hielo. No entendí bien la pregunta, porque Vamos de nuevo. ¿lo referís al sistema estructural, por ejemplo, un muro portante No, o columnas? claro, pero bien simple. Tenés un espacio en una plaza de 4x4, de 5x5, la medida más o menos controlada que se te ocurra. ¿Cómo se te ocurriría cubrir ese espacio para que los chicos puedan jugar ahí abajo? Un espacio abierto donde corra aire, donde haya luz, pero que esté cubierto. ¿Cómo se te ocurriría cubrirlo? Un muro podría ser una manera, es una manera de contener ese espacio. Faltaría cubrirlo. Sí, o sea, no solo acotarlo lateralmente, sino cubrirlo. Tampoco hace falta hacer una cajita cerrada. ¿Cómo lo cubrirían? A través de losas, una cáscara, estructuras pensadas. No sé. Exactamente, lo puedo cubrir desde la simpleza de una losa, que tendría 4 patitas que serían las columnas, las vigas, la losa, que sería una estructura de hormigón, que entraría dentro de una de estas tipologías, porque el hormigón, la losa, la viga, la columna en metal, en hormigón o en lo que fuera, predominantemente en metal o en hormigón, van a transmitir cargas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la viga, la losa tienen predominantemente una sección, tienen una masa, tienen una continuidad, y esa transmisión de carga la van a hacer justamente a través de esta sección y de esta masa? Ese sería un ejemplo, perfecto. Después hablaste de cáscaras. ¿Todos tenemos idea de qué es una cáscara? Ya que el compañero la nombró, entiendo que él sí, pero si no tenemos una idea de estructura definida, ¿qué se les ocurre que es una cáscara? Si yo digo cáscara, hay algo que a todos seguro se nos viene a la cabeza. ¿Qué se nos viene a la cabeza de la vida cotidiana? Lo rápido sería el huevo. Pero, exactamente, sí. Lo primero que se nos ocurre es un huevo, porque si hablamos de cáscara, lo que estamos acostumbrados a que tenga cáscara y que lo manejamos en el cotidiano es el huevo. Justamente la cáscara es algo muy parecido a la cáscara del huevo. Es una superficie, que en este caso puede cubrir este espacio, como acaba de decir el compañero, que es muy, muy delgada, ¿sí? Y tiene un gran desarrollo en superficie, ¿sí? Vieron que el huevo es como algo pequeño, pero que tiene en proporción mucha superficie, esa superficie es sumamente delgada, por eso si uno lo casca, lo golpea, lo puede abrir, lo puede partir, lo puede romper. Esa es otra tipología estructural donde la distribución de las cargas, porque cargas hay,
no va a ser a través de su masa, porque no tiene mucha masa. Si estamos diciendo que es algo muy finito con mucha superficie, en este caso el huevo la superficie es medio curva, pero también una placa de hormigón muy finita y de gran superficie es una variante de cáscara. Lo que pasa es que es una cáscara sin curvatura, es una cáscara plana. Entonces, la distribución de las cargas en esos elementos estructurales va a ser superficial, porque lo que predomina es su superficie. Bien, ahí tenemos otra tipología, justamente la que está en el punto 4, que habla de acción de las superficies, distribución de las fuerzas a través de las superficies. La que vimos antes del hormigón, que era por sección y por masa, era la 3, la acción de las secciones, confinamiento de fuerzas. ¿Por qué confinamiento? Porque todas las fuerzas y todas las cargas se distribuyen a través de la masa que conforma la losa, que conforma la viga, que conforma la columna, la fundación, lo que fuere. ¿Correcto? Después habló también el compañero Gastón, ¿no? Si no me equivoco y no leí mal cuando hablaste. Sí. Bien, habló de telas y cables. Esa es otra variante, es la primera, es la adaptación de las fuerzas o de las cargas a la forma, ¿sí? Porque ustedes saben que si, por ejemplo, tomamos un cable de los dos extremos, el cable toma la forma que quiere, no el que yo quiero, salvo que yo lo tense. Y ya cuando hablamos de las estructuras que trabajaban a tracción, hablamos del cable y de la tela, porque dijimos que tenían muy pequeña sección, ¿sí? Con superficies que eran aptas o que permitían este efecto de tracción o de estiramiento, y en función a ese estiramiento o esa tracción, que puede ser en un cable o puede ser en una tela en varios sentidos, nos permiten cubrir un espacio. Pero tanto en la tracción como en la compresión, que es justamente la teórica que van a dar ahora Rocío y Noelia, referidas a las estructuras de forma activa, que son aquellas cuyo recorrido de cargas está dado a través de su forma, tanto del cable colgante como de la forma inversa del cable, que es el arco, ¿sí? Uno trabaja completamente a tracción y el otro trabaja completamente a compresión. No son las únicas dos formas. Yo acá les hago un poco la síntesis y la presentación de las tipologías. Ahora clase a clase iremos abordando y profundizando sobre todas y cada una de ellas. Y la última, la única que Gastón no nombró, sería aquella estructura que está conformada por vectores, por barras, ¿sí? Que podría ser una cercha, un reticulado, una estereoestructura, cualquier cubierta donde yo descomponga mis cargas en varios vectores, que serían estas barras, y a su vez distribuya las cargas a través de esos vectores. Ahora vamos a ver unos esquemitas muy rápidos, pero igual todos estos temas los vamos a ir profundizando clase a clase. El único objetivo de esta presentación era justamente que ustedes supieran que hay 4, aunque 5 tipologías básicas, que acá las tenemos graficadas. La primera son las estructuras de forma activa, que son las estructuras sometidas a tracción y compresión, los cables y los arcos, como para que ya vayan asociando la estructura específicamente, y donde el recorrido de las cargas se hace a través de su forma. Las segundas son estas que les estoy nombrando yo ahora. La segunda que está acá, el orden lo damos nosotros. En nuestro caso vamos a ver forma activa hoy, sección activa la clase que viene, vector activo la tercera charla de estructuras y la última superficie activa, porque tratamos de ir un poco emparentado con las tipologías que ustedes están trabajando en sus proyectos. La de vector activo, como tenemos acá este esquemita, este sería una cercha plana, tiene la forma de una viga Warren, ya la vamos a ver particularmente, donde ustedes pueden ver claramente que la carga está aplicada en cada nudo. Nudo es ese punto donde convergen 2, 3, 4 barras según el proyecto que yo haya hecho. Quiere decir que acá no se va a distribuir la carga ni a lo largo de un cable, ni en un arco, ni en una losa, ni en una viga, sino que se va a distribuir la carga de forma puntual. Toda la carga que tenga esa cubierta sobre esta estructura se va a descomponer o se va a aplicar a cada uno de esos nudos. Y en cada nudo, a su vez, se descompondrá en 2, 3, 4 barras según cómo esté conformado. Se los tiro como título porque, repito, esto lo vamos a profundizar. Las de sección activa, que son las que acá figuran en el tercer plano, serían las que dijimos de losas, vigas, todas las que tengan masa. También pueden ser perfilerías metálicas, pueden ser vigas de madera, no necesariamente es hormigón, no se equivoquen. Son aquellas que distribuyen su carga por sección. Si tengo una estructura metálica predominante y después tengo, es distinto tener, por ejemplo, un steel frame
que una estructura metálica de perfilería, con perfiles T, con perfiles C, con perfiles U, con lo que fuere, que después se emplaca y se cierra, porque se distribuye la carga de distinto modo. Las de superficie son como las que dijimos recién cuando hicimos referencia a la cáscara de huevo, a una placa de hormigón o un plegado, también las vamos a ver a futuro. Distribuyen sus cargas por superficie, pequeño espesor, grandes superficies. Y el quinto o la quinta variante, que en realidad está muy relacionada con las estructuras de sección activa, son las de altura activa, que es donde pasa lo mismo que en la sección activa, porque se van a distribuir las cargas por masa, pero vamos a tener mucha altura. Y yo les pregunto, cuando empiezo a tener un proyecto que se va en altura, ¿qué otra variable de carga muy importante tengo aparte del peso propio y las cargas accidentales o de uso? Hay una que es imposible negar, sí. La del viento. Exactamente, la del viento, perfecto. Entonces, ahí entra en juego otra variante, no solo las cargas gravitacionales, sino también esas cargas o acciones horizontales que son las del viento, ¿sí? Son un estudio bastante particular, este año no las vamos a ver específicamente, primero porque estamos trabajando con viviendas que no superan como máximo 2 plantas, y el criterio del análisis del viento, derivado del CIRSOC y del concepto de cálculo, hasta 10 metros de altura, se considera que no es necesario estudiar el viento específicamente en nuestra obra. Como acá estamos trabajando con obras bajas, el viento no lo vamos a considerar, pero no podemos dejar de entender o de saber que hay una quinta tipología estructural que también es de sección activa, pero que toma también en consideración la acción del viento. Entonces, esta estructura no solo va a recibir y resistir las cargas del peso propio y del uso o las cargas accidentales, sino que también tiene que resistir las cargas horizontales del viento. Va a tener sus cargas verticales y sus cargas horizontales y tendrán variantes tipológicas y análisis y cálculos empíricos y modelos matemáticos distintos del resto, ¿sí? En esta placa nuevamente tienen un esquema muy sintético de las formas específicas en que podemos representar cada una de ellas, que es lo que dijimos. En la primera, que repito es la que vamos a ver hoy, forma activa, tenemos tanto el cable colgante como su forma invertida, que sería el arco, ¿sí? Y el recorrido de las cargas y la distribución de las cargas y la llegada al suelo. Atención que cuando nosotros proponemos una tipología estructural, como bien define la estructura, no solo interesa la forma y cómo la carga se distribuye en ese proyecto, sino cómo llega al suelo y cómo nos aseguramos de que se mantenga en equilibrio en relación a esa descarga al suelo, ¿sí? Ese punto nunca lo olviden, porque no es nada más que proponer una tipología estructural de la cota 0 para arriba. ¿Qué pasa de la cota 0 para abajo? ¿Cómo me aseguro que esas cargas lleguen al suelo y que sean tomadas como corresponden para que no exista ningún tipo de patología y tanto la fundación que elegí como el tipo de suelo en el que estoy trabajando sean acorde a mantener el equilibrio y la resistencia de mi estructura? Arco, cable colgante, vector activo, 2, 3, 4 barras según la propuesta, pero carga aplicada en el nudo. Sección activa, la carga distribuida a través de la masa de la sección, puede ser una viga, puede ser un pórtico, puede ser una losa, una columna, lo que fuere. Superficies activas, lo que dijimos antes, la cáscara curva, como la cáscara de huevo, la cáscara plana, como por ejemplo una placa de hormigón, tranquilamente una viga pared, o una losa de hormigón o alguna de las estructuras que ustedes analizan ahora de hormigón, podría ser, se me viene a la cabeza la Casa del Sapo porque ayer respondí una consulta de un grupo, pero tranquilamente esa estructura puede estar resuelta como sección porque tiene masa, ¿sí? Sección activa, y a la vez puede tener, si las placas de hormigón son muy finitas y con una superficie de desarrollo muy importante, superficie activa. Lo que pasa es que no hay que confundirse porque la superficie activa tiene por característica de excelencia o madre el muy poco espesor en relación a la gran superficie. Y cuando decimos muy poco, es muy poco. Las láminas, generalmente, estas cáscaras, tienen espesores de 6 centímetros, ¿sí? Y ustedes vieron que cuando hablan de hormigón, de tabiques y demás, hablamos de 10, de 12, de 15. Entonces ahí es donde empezamos a diferenciar cuándo es sección activa y cuando es superficie activa, cuando el espesor es significativamente distinto. Y por último, los de altura activa, que ya les comenté, donde entra en juego el viento, y tendrán todo un análisis en particular, ¿sí?
Dicho esto, y para cerrar, y ya que puedan empezar las chicas con forma activa, que es la clase de hoy, cabe destacar, así como estudiamos en los sistemas constructivos, los famosos híbridos. ¿Se acuerdan lo que eran los sistemas constructivos en los híbridos? ¿Qué sistema constructivo podía ser un híbrido, por ejemplo? ¿Qué aparecían? Por empezar, ¿se acuerdan cuál era la clasificación de los sistemas constructivos? Que eran dos. El complementario y el macizo era el otro, no, hoy. Mitad bien y mitad mal, dijiste, Gastón. El macizo y el ligero. ¿Sí? Aquellas construcciones que eran macizas, como el hormigón, el mampuesto, la piedra, y aquellas que eran ligeras, donde generalmente se trabajaban con estructuras metálicas, con maderas, etcétera, etcétera, y que tenía capas, como dijiste vos, que es complementario y demás, pero ahí mezclamos un poquito las envolventes con los sistemas. Acá pasa lo mismo, los sistemas híbridos constructivos eran, por ejemplo, una vivienda donde en la planta baja tengo piedra y en la planta alta tengo una estructura de madera, por ejemplo. Acá también podemos fusionar tipologías. Podemos hacer una estructura que sea un arco de hormigón con algún tipo de cercha hecha en metálica o en cable, o podemos hacer una estructura de vector activo como esqueleto y cubrirlo con una superficie activa. ¿Sí? O sea, también existe la posibilidad de que estas tipologías se fusionen en dos, raro que tengan tres tipologías fusionadas, pero sí dos tipologías distintas para conformar una nueva tipología que sería un híbrido, porque tiene parte de una tipología y parte de otra. ¿Puede llegar a aparecer en sus proyectos? Sí. No es de lo más común, pero puede aparecer, no tienen que extrañarse ni nada por el estilo. Entonces, dicho esto y presentadas todas, y me detuve un poquito más a explicarles para que ustedes ya vayan poniendo la mirada en sus proyectos y antes de que demos todas las charlas ya puedan un poco decir, ah, mira, en la mía tiene tal, me parece que es tal o es cual, y ya le empiecen un poco a charlar con sus profes. Hecha esta presentación, teniendo ustedes la teórica, teniendo ustedes a mano el libro de Ángel que tiene toda esta documentación, dejo camino a Rocío y a Noelia para que puedan hablar y completar y profundizar sobre esta tipología, y hoy vamos a empezar con las de forma activa. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? O si no, los dejo con Ro. ¿Dudas? No, tranqui. Buenísimo, perfecto. Los dejo con Rocío. Rocío, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Silvia. A vos, muy buen día a todos. Cualquier consulta que tengan mientras voy dando la teórica, me pueden ir preguntando, interrúmpanme, no hay ningún problema. Y como nos contó Silvia, bueno, hoy vamos a estar tratando en profundidad las estructuras de forma activa, que como dijimos, estas estructuras van a actuar a través de su forma. Es decir, que van a tomar la forma del camino de las cargas. La forma de esa estructura se va a adaptar a las fuerzas. Dentro de estos sistemas podemos encontrar entonces los que ya nombramos, que son los del arco, que van a trabajar a compresión dominante, y aquellos que son del grupo de los cables, que van a estar trabajando a tracción pura. Yo en particular les voy a estar contando acerca de estos sistemas de tracción pura. ¿Por qué decimos entonces que trabajan a tracción pura? Porque van a desarrollar únicamente esfuerzos de tracción. Es decir, que toda la estructura va a estar traccionada y no se va a admitir ningún otro tipo de solicitación. No sé si alguno recuerda a qué nos referíamos cuando hablábamos de tracción. ¿Alguien se acuerda del cuatripasado? ¿Sí? En contraposición a la compresión. ¿Qué elementos estaban traccionados? ¿Alguien recuerda? En las estructuras, por ejemplo, los elementos que se usan para la tracción era el tema de el hierro y eso, pero es como los que resisten al estiramiento. Muy bien, el estiramiento. Entonces, cuando tenemos una carga que actúa de manera normal a la sección, que los esfuerzos normales eran la tracción y la compresión, y esta carga tiende a separar dos secciones próximas. Ahí entra el concepto del estiramiento. Y la deformación característica de este tipo de solicitación es el alargamiento. O sea, al estirarlo, mi elemento se va a alargar. Esa es la deformación.
Como son elementos que dependen entonces de la forma, vamos a estar clasificándolos según la forma geométrica que pueden llegar a tener. Vamos a encontrarnos con cubiertas cilíndricas, cubiertas de revolución y cubiertas con forma de silla de montar, o se las denomina también como paraboloide hiperbólico. Cada una de estas, ahora se las voy a ir detallando cómo es que se generan y las características que tienen. Como estas estructuras dijimos que van a estar trabajando exclusivamente a tracción, los materiales y los elementos estructurales que la compongan van a tener que tener una gran resistencia a la tracción, no se van a tener que deformar excesivamente ante esta solicitación, y para que puedan adaptar su forma, van a tener que presentar una gran flexibilidad. Los elementos que van a cumplir con estas condiciones van a ser, por un lado, los cables, que los cables van a ser elementos que tienen una sección muy pequeña en relación a la longitud que pueden cubrir, ¿sí? Estos cables los podemos encontrar como de fibras sintéticas, como puede ser el nylon, los cables de acero, que se suelen combinar también con fibras sintéticas para darle mayor resistencia, y hasta podemos encontrar algunas fibras naturales que pueden ser, por ejemplo, el cáñamo, pero que van a tener una menor resistencia. Y el otro grupo grande de materiales que podemos encontrar es el grupo de las membranas. Que este grupo de membranas podemos tener desde mallas de acero hasta telas sintéticas como puede ser el poliéster o membranas de PVC o el PTFE, Teflón, ¿sí? Son materiales muy nuevos, muy innovadores, que suelen ser plásticos, ¿sí? Que llevan todo un desarrollo tecnológico que se van adaptando a las diferentes obras. Bien, entonces, ¿qué forma es la que toma un cable? Ya que decimos que lo que nos interesa y que la estructura actúa a través de la forma, ¿cuál es la forma que toma? Si nosotros tomamos un cable y lo sujetamos de ambos extremos y lo dejamos caer libremente, o sea que simplemente con su peso propio tome la forma, este cable va a tomar la forma de lo que se denomina catenaria. Esta catenaria, la forma, la curva, es muy similar a la parábola. ¿Pero qué diferencia tiene? Cuando nosotros tomamos el cable, el peso propio de ese cable va a hacer que la carga hacia los extremos de donde yo lo estoy sujetando se va a incrementar un poco. Es decir, que no va a tener una carga uniformemente distribuida, sino que ese cable tiene una carga no uniforme. Por eso es que esa forma que tiene el cable suspendido desde dos extremos se lo denomina catenaria. ¿Cuál es entonces la definición de la parábola? En la parábola lo que se considera es que esa carga es uniformemente distribuida, es decir, es igual en cada uno de los puntos de esa recta. Entonces, la deformación, si bien es similar, no es exacta a la de la catenaria. La catenaria también la podemos encontrar como curva funicular, ¿sí? Esto después nos lo va a nombrar Noé cuando hablemos del arco, ¿sí? Recuerden entonces el concepto de curva funicular o catenaria. Bien, dijimos en... Sí. Perdón, Ron, no te quería interrumpir, pero lo que está bárbaro respecto a lo que decías recién, cuando veamos después con Noé lo que nombró recién Rocío de la curva funicular, ¿le suena parecido a algo que hicieron en los trabajos de cálculo de estructuras 1? ¿Quién se acuerda? ¿Lo de la flecha, dice el profe? Claro, la curva funicular es una curva que surge cuando trabajábamos en estructuras 1, en tecnología 1, con las fuerzas. ¿Cuándo usaban funiculares? ¿Se acuerdan cuando hacíamos composición de fuerzas paralelas, por ejemplo? ¿Qué hacíamos? Cuando le poníamos una carga a la varilla. Más que eso, más que la parte de características geométricas, recuérdense el TP de fuerzas. ¿Se acuerdan? Fuerzas concurrentes, fuerzas paralelas. Cuando componían fuerzas, a ver. No, decía que era para sacar la resultante de la sumatoria de fuerzas. Exacto. Cuando ustedes tenían un sistema de fuerzas paralelas,
hacían la composición de las fuerzas, hacían un polígono de fuerzas, que la sumatoria de todas esas fuerzas fueran positivas o negativas, la sumatoria gráfica, ¿sí? Porque son vectores y no se suman analítica o algebraicamente. La composición de esa fuerza les daba la resultante, y para llevar esa resultante al diagrama de ejes cartesianos lo llevaban a través de rayos. Cada uno de esos rayitos son los que componen un polígono funicular, que es el que le daría forma a esta curva, ¿sí? Cada una de este metro que tienen ustedes acá sería un rayo que sería tangente a la curva y les permitiría conformar esta curva. Perdón que me detenga un minuto en esto, más allá de que se explique en tracción y compresión, es un concepto muy importante para que ustedes entiendan el porqué de estas formas y el porqué la insistencia, y vamos a hablar tanto de la famosa parábola catenaria, forma de funicular y antifunicular de cargas. El funicular o antifunicular, que no es ni más ni menos que esta forma invertida, surge de la composición de un sistema de fuerzas paralelas, y es esa sucesión de rayos que ustedes iban trazando para poder llevar la resultante al eje XY. Y aparte también está bueno refrescar esto, porque así empezamos a entender para qué hacíamos todos esos cálculos de composición de fuerzas. Quiere decir que si ustedes diseñaran una estructura para cubrir con cables, tendrían que trabajar sobre esa composición de fuerzas paralelas, que no sería ni más ni menos que la representación de cada una de estas carguitas que tienen acá, en una fuercita, y al componer todas esas fuerzas podrían trazar esta curva funicular, ¿sí? Perdón, Ro, me pareció que estaba excelente. bueno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros nombramos los materiales con que se podían construir estas estructuras. Y nombramos sogas y nombramos cables, sogas y membranas, ¿sí? Estos materiales tienen como características que van a ser sumamente livianos y muy flexibles. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, al presentar estas estructuras, una carga que va a ser muy importante y que puede causar deformaciones en nuestra estructura, va a ser el viento, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos darle una cierta rigidez a esa estructura para que pueda mantener su estabilidad. Una de las formas de aplicación de la tensión previa. ¿Qué es esto? La tensión previa consiste en aplicarle una carga de tracción a la estructura, que puede ser al cable, anterior a la actuación de las cargas de servicio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el primer esquema que tenemos acá, vemos un cable que está sujeto de ambos lados, pero que no tiene ningún tipo de tensión. Entonces, cuando nosotros le aplicamos una carga, listo. Y en el otro extremo, perdón, Ro, no sé si... ese cable, sí. Perdón, no sé si soy yo, pero por las dudas yo te escucho muy entrecortada. No, yo también escucho entrecortado. Sí. Supongo que será su conexión. ¿Querés que comparta Bien. yo? A ver, Sí. ahí. Dale. Dale, Ahí dejo de compartir. espérate. Ya voy, un segundito. Gracias, ¿no? No, por favor. ¿Se ve? Todavía no. A ver. No. Ahora sí, espera, a ver. Ahí está, ahora sí. Está cargando. Me tengo que ir para arriba. Me pasé. Sí. Estábamos acá, ¿no? ¿O ya habías pasado? Ahí, Ahí. perfecto. No, ahí. Excelente. Gracias, Noé. No. Bien, entonces estábamos hablando del concepto de tensión previa, que dijimos que era introducir en la estructura una carga de tracción anterior a que actúen las cargas de servicio. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tensar toda esa estructura antes de que actúen las cargas, ¿sí? Le vamos a colocar una pretensión. Estábamos explicando un poco estos dos esquemas que tenemos acá, que en el primero dijimos que podía ser un cable sujeto de ambos lados,
en el cual le aplicábamos una carga. Esa carga iba a generar una deformación, iba a tensar un sector del cable. Y el otro sector, que es el que vemos ahí haciendo la curvita, se va a deformar completamente y va a dejar de estar tensado. En cambio, en el esquema que tenemos al lado, si ese cable le aplicamos una pretensión, es decir, lo traccionamos antes de que apliquemos esa carga, la deformación va a ser menor y todo el cable se va a mantener tensado. Entonces, va a mantener el sistema en equilibrio, ¿sí? Esto es lo que buscamos cuando le aplicamos una tensión previa a este tipo de estructuras. ¿Y podemos pasar a la otra? Ahí. Gracias. Bien, entonces, acá tenemos, por ejemplo, un sistema de cables. En el estado de carga 1, vamos a encontrar dos cables que van a tener curvaturas opuestas y están vinculados entre sí también por otro grupo de cables, que ahora después vamos a ver cómo se llaman. Estos cables, el superior y el inferior, en el estado de carga número 1, se les aplica una carga de tensión previa, ¿sí? Se los tracciona previamente. En el estado de carga 2 va a comenzar a actuar ya el peso propio de gravitatorio, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo esa estructura va a seguir manteniendo su forma. Y en el próximo, que es el estado de carga 3, va a empezar a actuar, en la próxima diapo, la carga del viento, que como vemos es esta primera carga que tenemos arriba, que no solo que es una carga muy importante, sino que tiene un sentido antigravitacional, que si esta estructura no hubiese estado tensada previamente, seguramente ese viento nos hubiese deformado toda la estructura y la podría haber puesto en riesgo su estabilidad. Bien, entonces, este es el concepto de lo que es la tensión previa, que va a ser muy importante en este tipo de estructuras. Característica de este sistema, entonces, es la forma de lo que veníamos hablando de la catenaria. Acá tenemos cómo se van poniendo cada una de las fuerzas y van haciendo su camino hacia los apoyos. ¿Qué nos interesa ver acá? La reacción que tenemos en ese apoyo. Vemos que esa reacción, la R que tenemos donde está el apoyo, ¿sí?, tiene una forma inclinada. Y como vimos el cuatri pasado, cuando vimos los vectores, sabemos que esa fuerza tiene una componente, tanto vertical como horizontal. Esas componentes van a depender de la curvatura de nuestra estructura, ¿sí? Cuando tengamos una flecha que es pequeña, esa componente horizontal va a ser mayor. Ahora, cuando tengamos una flecha, podemos pasar a la otra diapo, cuando la flecha es más pequeña, es decir, cuando la flecha es más pequeña, la componente horizontal es mayor. Es el RX que vemos ahí, es más grande. El primer esquemita que tiene una menor curvatura, o sea, una menor flecha. Ahora en el último, donde la flecha es mucho más grande, fíjense como el componente horizontal, ¿sí?, el RX, es más pequeño, ¿sí? ¿De qué nos va a servir este dato? Bien, nos va a servir para ver la manera en que tenemos que materializar los apoyos. Podemos pasar. Por ejemplo, acá tenemos una cubierta que es de tela, ¿sí?, que es de una membrana. Los apoyos van a estar materializados entonces por estas columnas que van a estar trabajando la compresión, que van a tomar la componente vertical, y por estos tensores, ¿sí? Los tensores van a tomar entonces esta componente horizontal y van a estar trabajando la tracción, ¿sí? Entonces, este tipo de estructuras suele tener entonces como apoyos esta combinación entre los tensores que trabajan a tracción y las columnas que van a estar trabajando a compresión. Después vamos a ver cómo se fundan cada uno de estos dos apoyos. ¿Podemos pasar? Bien, por ejemplo, acá tenemos una cubierta que es de membrana, que fíjense, todos estos puntos que tenemos en el medio son estas columnas que están trabajando a la compresión y que permiten tensar todas estas telas, ¿sí? Fíjense como también en la segunda foto
no solo vemos esta columna que se ve que es metálica, sino que sale otro elemento que va a estar sosteniendo los tensores, ¿sí? Y vamos a ver cómo tenemos. En esta cubierta se ve una curva que es positiva, es decir, que dibuja como si fuera una sonrisa, una carita feliz, y otra curvatura que es negativa, ¿sí? Que tiene el sentido contrario. Entonces ahí es como estábamos hablando de la tensión, y es una estructura que está completamente tensada. ¿Podemos pasar? Bien, fíjense los detalles que tenemos de los anclajes. Los anclajes van a ser los puntos donde se van a vincular los diferentes elementos de la estructura. Va a permitir vincular los cables, las membranas y los anclajes. Y estos anclajes van a estar especialmente diseñados para cada tipo de estructura. Ahí en la próxima vamos a ver también unas imágenes de unas obras. Abajo de todo tenemos el Domo del Milenio, que es una de las estructuras más grandes de membrana. Estas torres que salen, ¿sí? Son estas columnas que van a estar trabajando a compresión, de las cuales salen los tensores, que son estos cables, que están tensionando toda esa membrana. El espacio que llega a cubrir esta obra, toda esta cubierta, son de un diámetro de 365 metros. Así que imagínense las superficies que se pueden cubrir con este tipo de estructuras. Y arriba tenemos el Allianz Arena, que es el estadio del Bayern Múnich, que tiene toda una estructura tensada y además todos esos panelcitos que nosotros vemos son estructuras de membrana, pero que están trabajando con tensión con la presión del aire, que esas son las estructuras neumáticas que por ahora no las vamos a desarrollar, pero para que sepan que también existe una forma de tensar y que las estructuras trabajen a tracción mediante la acción de la presión del aire. Bien, podemos pasar. Recién vimos entonces cubiertas que estaban materializadas con membranas. Ahora vamos a ver cubiertas que están materializadas con cables. Como dijimos entonces, tenemos acá una familia de cables que tienen una curvatura positiva y una familia de cables que tienen una curvatura negativa, es decir, que tienen curvaturas opuestas. Esto es lo que nos va a permitir que estén trabajando con la tensión previa. En el medio están vinculados mediante un puntal, ¿sí? Ese puntal, al tener la tensión de ambos cables, va a estar comprimido y va a llegar hacia los apoyos mediante también una columna trabajando a compresión y tensores que van a estar trabajando a tracción. Ahora vamos a ver entonces las cubiertas cilíndricas, que son las que nombramos primero cuando hablamos de la clasificación por forma de este tipo de estructuras. Las cubiertas cilíndricas se generan entonces a partir de la repetición de una directriz por una recta que se llama generatriz. Esa directriz es la curva que nos va a generar el cable, que está sostenido entre dos apoyos, ¿sí? Y se va a ir repitiendo paralelamente sobre una recta. Como vemos en la imagen, este tipo de estructuras tiene una sola familia de cables, es decir, si vemos este esquema, tenemos una única curvatura. Entonces, estas estructuras vamos a tener de nuevo el problema de que van a ser muy livianas y van a ser muy flexibles. Entonces vamos a tener que buscar una manera de rigidizarlas, ya que vemos que por tensión previa no están rigidizadas. ¿Cómo se puede hacer? Como vemos, lo que se hace es se incrementa el peso propio de esa estructura para ya dejar de tener una construcción tan liviana y que tenga un peso que permita que trabaje correctamente a tracción. Por ejemplo, acá esas pueden ser unas placas de elementos premoldeados, ¿sí? Que se van a ir apoyando sobre estos cables.
vamos a tener como ejemplo el aeropuerto de Dulles, que es, tenemos estos pilares inclinados sobre los cuales cuelga un cable y sobre eso apoya una cubierta que es más pesada de lo que suelen ser estas estructuras de membrana, ¿sí? Si buscan imágenes de este aeropuerto, hay unas imágenes muy interesantes de la construcción, donde se puede ver la vinculación de estos pilares de hormigón y cómo están vinculados con los cables que cuelgan y cómo se va desarrollando arriba toda la cubierta. Este es otro caso que también, que al incrementar el peso propio, lo que se logra es la estabilidad de la estructura, que podría ser esta la imagen de un puente, ¿sí? De un puente colgante, donde esa cubierta va a estar formada por elementos que son más pesados de los que solemos utilizar en este tipo de estructuras. Ustedes se imaginan si en este esquema, lo que tenemos ahí definido como cubierta, que tiene un cierto espesor, lo cual nos da una idea de que es un elemento más pesado, si en vez de que esa cubierta sea un elemento pesado, fuera, por ejemplo, unas placas de telgopor. ¿Qué pasaría? Cuando esa estructura se enfrente al viento, seguramente sufre una deformación, ¿sí? Que no nos va a permitir, que va a poner en riesgo su estabilidad, ¿sí? Entonces, esta es la otra manera al tener una sola familia de cables, es decir, que van a tener una única curvatura, de poder lograr que sea una estructura estable. Vamos a ver ahora un modelo de cercha que se llama cercha Schauert, ¿sí? Donde tenemos entonces un cable que es el que vemos en la parte de arriba, el cable superior, que lo vamos a denominar cable portante, un cable inferior que tiene esa curvatura negativa, que lo vamos a denominar cable tensor o estabilizador, y estos elementos que van a vincular ambos cables, que los denominamos pendolones, y van a estar trabajando a la tracción. Estos van a apoyar mediante puntales o columnas, que como dijimos trabajan a la compresión, y tensores que van a estar traccionados. Todos estos elementos van a estar entonces tensados, pretensados, o sea, van a tener una tensión previa a la actuación de las cargas de servicio, ¿sí? Son estas fuerzas que vemos en los costados, ¿sí? Que se llaman T, que van a ser la pretensión, ¿sí? Y acá vemos también la familia de cables superiores, que va a ser el cable portante, y por debajo el cable estabilizador, que va a ser como si todo estuviera estirado, ¿sí? Y va a poner al sistema en equilibrio. Otra alternativa de la cercha Schauert es que el cable estabilizador, que en la parte de arriba lo tenemos por debajo, por lo cual la vinculación entre los dos cables se hace mediante pendolones que están traccionados, es que ese cable estabilizador se encuentre por debajo, que el cable estabilizador se encuentre por arriba del cable portante, ¿sí? Que es esta forma donde tenemos los puntales comprimidos. Entonces, los elementos que van a vincular estos dos cables van a estar trabajando a la compresión y los vamos a denominar puntales. Bueno, acá vemos algunas obras. La primera, la de Renzo Piano. Vamos a ver cómo se cubre un espacio exterior sumamente amplio con estas dos familias de cables portantes y cables estabilizadores, y lo que vemos ahí son unas placas de cristales que van a estar cubriendo el espacio en algunos sectores y va dejando la estructura al descubierto en otros. Y van a ver cómo se van tomando desde los costados para poder tensionar, que entren en tracción todos esos cables. Y por debajo la fábrica de Renault, que también tenemos esas dos familias de cable que van a tener una curvatura positiva y una curvatura negativa. Y vemos también esas tan típicas de donde salen los tensores que hacen que entre en tracción todo el sistema.
Bien, entonces hablamos como apoyos que las cargas iban a llegar a estas columnas y a los tensores. Ahora, esas columnas y tensores, ¿cómo van a llevar sus cargas al suelo? Bien, las columnas que están trabajando a compresión, entonces, van a tener como fundación una base, una zapata aislada, ¿sí? Y los tensores van a tener lo que se denomina muerto de anclaje. El muerto de anclaje es un dado de hormigón sumamente grande que lo que intenta es hacer un peso que contrarreste esta fuerza de tracción, que lo que va a estar haciendo es, va a estar intentando como arrancarlo del suelo. Por eso necesitamos una gran masa, un gran volumen, ¿sí?, de material de hormigón que tenga un gran peso que evite, ¿sí?, que nos lo arranque del suelo, que pueda llevar esas cargas al suelo. Entonces vamos a tener, por un lado, las zapatas y por el otro, este muerto de anclaje, que va a tener que ver entonces con el elemento de apoyo que estamos teniendo y la solicitación a la que está trabajando. La cubierta, que es, por ejemplo, cuando nombramos la obra de Enzo Piano, esas placas de cristales que están cubriendo la superficie, se pueden ubicar en las cerchas de cualquier manera. Va a ser una decisión de diseño, ¿sí? Pueden estar ubicadas sobre el cable portante, pueden estar ubicadas sobre el cable estabilizador, combinarlas, poner arriba o abajo o en un solo sector, ¿sí? Esto va a ser una decisión completamente de diseño. Otra cosa que se va a diseñar entonces van a ser, como vimos en las imágenes, los anclajes, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, de cómo vincular el cable portante con los pendolones, cómo se va a vincular a los tensores y a las columnas, ¿sí? Cómo se va a vincular al suelo, al muerto de anclaje. En la imagen próxima vamos a ver la importancia que tienen estos elementos en estas estructuras. Fíjense la complejidad de ese encuentro y cómo tiene que estar diseñado, ¿sí? Recuerden que van a ser los elementos que nos van a vincular cada pieza del sistema entre sí, ¿sí? Bien, hasta ahí entonces vimos ya todas las cubiertas que son cilíndricas de cables. Vamos a ver ahora lo que son las cubiertas de revolución. Las de revolución se van a generar a partir de una curva que va a rotar sobre un eje. Estas cubiertas de revolución van a ser superficies que van a tener doble curvatura, es decir, van a tener dos tipos de curva. En la próxima imagen vamos a ver que estas pueden ser de curvatura positiva, doble curvatura total positiva o doble curvatura total negativa. Decimos que es de doble curvatura total positiva cuando la generatriz, que es esta curva que va a girar alrededor del eje, es positiva, que es la imagen que tenemos arriba de todo, exactamente. Y de doble curvatura total negativa cuando esa generatriz es negativa, la que tenemos por debajo, que ahí como nos indica el perfecto. Bien, entonces, todas van a tener una curvatura que es positiva, la que va a variar es la generatriz, que puede ser o positiva o negativa. Si es negativa, va a ser de doble curvatura total negativa. Vamos a ver ahora entonces cuando le intersectamos, por ejemplo, un plano horizontal, que vamos a ver estos paralelos que son los que tienen esa curvatura positiva. Ahora, si nosotros le intersectamos un plano que es vertical, vamos a tener la primera, la que vemos a la izquierda, vamos a ver esa curva que es positiva, entonces este primer casquete, esta primera superficie que vemos, es de doble curvatura total positiva, y la que vemos a la derecha, cuando le intersectamos ese plano vertical, vemos la curva negativa. Entonces esa va a ser una superficie de doble curvatura total negativa. Podemos también, en estas cubiertas de revolución, encontrarnos con esto que es una cercha shower, pero que es radial. Toma el mismo concepto de la cercha shower que les expliqué anteriormente, pero lo que va a hacer es que toda esa familia de cables portantes
que tenemos por arriba se va a desarrollar de forma radial, ¿sí? Va a ir rotando. Y lo mismo con la familia de los cables estabilizadores que van a estar por debajo. Van a ir rotando y se van a vincular en el centro con los pendolones. Van a tener un anillo perimetral y un anillo central para poder vincular toda esta familia de cables. Bueno, y por último vamos a tener la forma del paraboloide hiperbólico que se las había presentado como forma de silla de montar, ¿sí? Esta es una superficie muy particular que va a tener una curvatura total, una doble curvatura total negativa, ¿sí? Va a tener una curva que va a ser positiva, que es la que tenemos por arriba, que es la portante, y el cable estabilizador que va a tener una curvatura negativa. Fíjense cómo alrededor de toda la superficie esas curvas, ¿sí?, se van encontrando, tenemos unas curvas positivas y curvas negativas. Estas superficies se generan a partir de la repetición de parábolas y de hipérbolas, por eso su nombre, que es paraboloide hiperbólico. Y va a depender de cómo nosotros le intersectemos diferentes tipos de plano para ir viendo las parábolas y las hipérbolas que van generando sobre la superficie. Igual que las superficies anteriores, van a tener una directriz y una generatriz, ¿sí?, que estas curvas son las que se van a ir repitiendo, estas son parábolas, tanto la directriz como la generatriz. Podemos ir pasando. Esas son, como les comenté, las diferentes parábolas e hipérbolas que al intersectar los planos vamos a ir viendo. Podemos pasar a las obras. Bien, miremos acá entonces las superficies que podemos llegar a cubrir, las estructuras que logramos con este tipo de forma, ¿sí? El primero es el Parque Olímpico de Múnich. Esto cubre una superficie de unos 74.000 metros cuadrados. Imagínense lo grande que es esa obra, ¿sí? Y está formada por toda una malla que es de acero, de cables de acero, que acá a lo lejos lo vemos, pero son como esas pequeñas estructuras, como esos paneles. Son una malla de acero, de cables de acero. Y sobre esa malla lo que tiene es una membrana que es de PVC, que tiene únicamente, toda esa superficie la cubrimos únicamente con 4 milímetros de espesor, ¿sí? Entonces, 74 milímetros llegamos a cubrir con esta estructura que vemos que está toda tensada, todos esos puntos altos que vemos, ¿sí?, van a ser estos puntales sobre los que apoya y donde se van a agarrar los tensores, y llegamos a cubrir toda esa superficie. Abajo también tenemos, por un lado, una estructura sumamente pequeña que cubre una luz como mucho más cotidiana, ¿sí? Debe estar cubriendo ahí unos 8 metros, y al lado tenemos una obra de Zaha Hadid que también logra una estructura completamente sorprendente, una forma muy innovadora, pero utilizando también estas superficies de silla de montar o de paraboloide hiperbólico. No es necesario, entonces, que utilicemos este paraboloide de forma completa, sino que utilizando diferentes partes, diferentes secciones de esta superficie, vamos a poder tomar diferentes estructuras. Vamos a ver que se ve materializado también para cubrir estadios, para cubrir superficies que tienen que ser sumamente grandes. Podemos pasar. Acá la primera imagen que vemos, esa es una sección del paraboloide que está formada también por cables de acero que se agarran de una viga perimetral, que la viga perimetral es de una chapa plegada, y esa viga apoya únicamente en 2 puntos, ¿sí? Entonces cubrimos un gran espacio con únicamente 2 puntos de apoyo y con una cubierta que es de una malla de acero y con una membrana sumamente delgada.
También estos tipos de cubiertas se pueden combinar con estas vigas de borde que pueden ser de hormigón armado, que podemos ver ahí también en la próxima imagen, que son, estas por ejemplo también son unas vigas que son de hormigón, y en la obra también vamos a ver estos arcos también materializados en hormigón, desde donde se van a tomar los cables para poder estar completamente traccionados al tener una curvatura positiva y una curvatura negativa, y nos va a permitir cubrir estos grandes espacios. Y por último, entonces, vamos a ver un cuadro donde vamos a ver las superficies que podemos llegar a cubrir, llegando a cubrir un máximo de unos 500 metros de luz, es decir, de distancia entre los apoyos. Por eso es que todas las obras que estuvimos viendo son obras que cubren grandes espacios. Vimos aeropuertos, vimos cubiertas de estadios, ¿sí? De concesionarias de auto, de fábrica, ¿sí? Suelen ser entonces estructuras que vamos a utilizar para cubrir grandes espacios de una manera muy rápida, muy liviana. Al ser muy liviana va a implicar poco material, al implicar poco material en relación a otro tipo de estructuras va a llegar a ser un poco más económica, pero va a requerir una mano de obra especializada para poder materializarla, y son obras entonces que nos van a servir para este tipo de funciones en específico. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Sí, no? ¿Se entendió? No, se entendió. ¿Volvemos sobre algo? Creo que no. Bueno, muchas gracias Noé por pasar las diapos, y te dejo el lugar a vos entonces. Gracias, Ro, clarísimo. Muchas gracias. Dale, bárbaro. Te voy a decir, Ro, a ver si vos podés empezar a compartir, porque me parece que me va a pasar lo mismo, que por ahí se me traba un poco la voz. ¿Podés Dale, vos? no comparto yo, quieren que comparta yo, es igual, como quieran. Sí, cualquiera, no hay problema. Si querés dejar de compartir y ahí pro. Ahí va. ¿Ahí se está viendo? Sí, perfecto. Bien. Bueno, se me escucha bien, ¿no? ¿Qué me vas diciendo entonces? Gracias. Sí, no, Sí. se te escucha perfecto. Bien. Si querés, ya vamos directamente a la otra, porque está solo un título. Estuvimos viendo entonces que dentro de la familia de las estructuras de forma activa vamos a tener dos grandes sistemas estructurales o dos grandes comportamientos estructurales, que era la tracción pura, que fue todo lo que vimos hasta el momento, y ahora vamos a tener también lo que es la compresión dominante. Vamos a estar denominando estructuras de compresión dominante aquellas estructuras que tengan todos los elementos resistentes solicitados exclusivamente a compresión. Es decir, que no puede existir ningún otro esfuerzo, en principio, idealmente, en la sección de cada uno de los elementos que componen a toda la estructura, ¿sí? O sea, que todos los elementos que tomen carga estructural van a tener que estar solicitados exclusivamente a compresión. Y algo que vamos a estar viendo en unas diapos más adelante es que bajo este principio va a ser fundamental limitar los esfuerzos de tracción que puedan aparecer en las cargas de servicio. Entonces, así como habíamos visto antes, como también para ponernos un poco en tema y ver si logramos activar entre todos, así como habíamos visto antes, que en el caso de las estructuras de tracción pura, la forma de la estructura está condicionada con el recorrido o camino de las cargas, o sea, el recorrido que generan las cargas hacia los apoyos. En el caso de la compresión dominante va a pasar lo mismo. Por eso es que lo familiarizamos o lo metemos dentro de las familias de forma activa, ¿sí? Porque la forma, el recorrido de la carga va a estar dándole la forma a nuestra estructura.
Y a estas alturas, después de haber ya pasado por varias teóricas en Tecno 1 y estar iniciando de nuevo con las teóricas de Tecno 2, ya sabemos, ya podemos decir que la compresión es una solicitación normal que tiende a acercar dos secciones infinitamente próximas. ¿En esto estamos de acuerdo todos? ¿Sí, no? Sí, pero Cuando hablamos, bien, Sí. cuando hablamos de compresión, vamos a estar hablando que la deformación característica va a ser el acortamiento en el sentido de la carga y el ensanchamiento en el otro sentido. A diferencia de las estructuras de solicitadas a tracción, que su deformación va a ser el estiramiento, ¿no? El alargamiento. Entonces, de alguna manera podemos pensar que la compresión y la tracción generan dos deformaciones completamente opuestas, ¿no? En una se alarga y en la otra se acortan. Hago esta introducción para que podamos entender esto que vamos a hablar del polígono funicular, que un poco ya Silvia nos adelantó, ¿no? Como habíamos visto en Tecno 1, el polígono funicular era la forma, la curva que se formaba por todas las cargas que componen el elemento estructural, que en principio siempre decimos que es el peso propio, ¿no? La primera carga que tenemos en cualquier elemento estructural siempre va a ser el peso propio del material. Después podemos incrementar otros tipos de cargas, pero en principio el polígono funicular va a ser esta curvatura que se forma a través del recorrido de sus cargas. Y dentro del sistema de tracción pura, vimos que el polígono funicular estaba completamente relacionado con el elemento estructural, ¿no? Como el cable que colgaba de dos puntos y conformaba la misma curvatura, es decir, que el baricentro de la pieza, de toda la sección, va a estar coincidiendo con la misma forma que tiene el polígono funicular. Hasta acá se entiende porque es importante esta parte. ¿Se entiende? Que siempre en tracción pura el polígono funicular va a tomar la misma forma que el eje baricéntrico de la pieza que va a estar recorriendo todo el cable. ¿Sí? Si no, díganme que no porque es re fundamental esto. Sí, no entendí. ¿No? Ok. Yo tengo acá en la primera imagen, tengo una figura que está agarrada de dos puntos, ¿no? Como si yo agarrara un cable, como nos contaba antes Ro. Un cable que yo lo sostengo de dos extremos, ese cable cuelga y forma una curva positiva, como si fuera una sonrisa. ¿Sí? Sí. Si yo trazo las cargas, trazo el polígono funicular de las cargas del peso propio que tiene este cable, va a coincidir la curva del polígono funicular con la forma que tiene este cable colgante. Sí. ¿Sí? Sí. Bien, va a ser exactamente igual. Ahora, cuando nosotros pasamos a hablar de compresión dominante, ya esto no va a ser exactamente igual. Porque en la compresión dominante el arco lo vamos a tener como una curva negativa, ¿sí? Entonces, las cargas, cuando yo trazo el polígono funicular, es como se ve ahí en la fotito que está ahí abajo del puente. La forma principal que tiene que compone a una estructura de compresión dominante va a ser el arco. Y vamos a decir que el arco va a ser el antifunicular, el antipolígono funicular, ¿sí? Porque va a ser opuesto a la forma del polígono funicular que va a estar generando esas cargas. ¿Se entiende? Sí. Es como si yo agarrara el polígono funicular y lo diera vuelta, y esa va a ser la forma de mi estructura. Es el polígono funicular invertido. Ok. ¿Sí? Bueno, no sé. No sé si se entiende. ¿Sí, no? No, pero ahora se entendió un poco más así. Bien. Entonces, yo voy a tener, para repasar, voy a tener en tracción pura un polígono funicular que va a coincidir con el eje baricéntrico de la pieza a lo largo, ¿sí? El cable colgante tiene la misma forma que mi polígono funicular. Pero en compresión dominante, la forma de mi arco va a ser
el antifunicular, porque es la forma del polígono funicular opuesto, invertido, como si lo diera vuelta, ¿sí? Como si hiciera un espejo de mi polígono funicular para poder darle la forma a mi arco. ¿Ahora sí? Sí, sí, sí. Es importantísimo esto, por eso me gusta como que nos detengamos y que quede bien claro. Bien, si querés pasamos, Ro. Quizá en la otra diapo se entiende mejor. A ver, ahí va. Dice, entonces, si para soportar la misma carga, ¿no? Yo tengo no, vamos a la anterior, a la del arco, a la diapo anterior. Si para soportar la misma carga invertimos el elemento estructural, ¿no? Esta soguita que decíamos que va a estar sometida a tracción pura, la invertimos, vamos a obtener el polígono funicular invertido, como decía recién, y vamos a conformar la figura del arco, que es la figura representativa de la estructura, las estructuras de compresión dominante, ¿sí? Todo este arco va a estar solicitado a compresión. Bien, a ver, ahora si querés pasamos. Entonces, aplicando la misma carga e invirtiendo el elemento estructural, vamos a tener el polígono funicular opuesto, que acá se ve bien en la imagen cómo se conforma. En tracción pura va a ser el cable suspendido. Bien, ven que yo tengo el mismo polígono funicular arriba, no sé si se acuerdan ese dibujo que lo usábamos cuando componíamos fuerzas paralelas. Yo compongo mi polígono funicular y en tracción pura voy a encontrar que el cable suspendido va a tomar la misma forma que el polígono funicular y en compresión dominante voy a encontrar que el arco va a tomar el antifunicular, la forma del antifunicular. ¿Sí? Obviamente decimos que cualquiera de estas dos estructuras pueden tomar la misma carga. Después vamos a ver que no basta solamente con dar vuelta nuestra figura, nuestra estructura, sino que también vamos a tener que tener en cuenta qué materiales se van a utilizar para tomar una estructura de tracción pura a una estructura de compresión dominante y cómo van a ser esos apoyos que van a ser diferentes también, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan es que una misma carga se puede tomar para tracción pura como para compresión dominante. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es un poco lo que yo les decía sobre cuando consideramos que una estructura, cuándo podemos considerar que una estructura está sometida a compresión dominante. Que va a ser básicamente, como dice ahí, cuando durante toda la vida útil y ante la presencia de cargas de servicio, cada sección estará sometida a compresión dominante. Y atenti con me voy a detener un segundo en este párrafo que está acá, cuando dice, durante toda la vida útil y ante la presencia de cargas de servicio, toda la sección deberá estar sometida a compresión dominante. ¿Por qué remarco esto de las cargas de servicio? Me voy a adelantar un poco a lo que vamos a ver después, pero para que ustedes como ya lo vayan incorporando. Pero, entonces tengo una pregunta. Sí. Esto sucede en las catenarias y no en las parábolas. O en las parábolas también. Sí, vamos a encontrar también que podemos encontrar compresión dominante en forma de parábolas también. Después vamos a ver que vamos a encontrar la misma silla de montar que vimos para la compresión, para la tracción pura, sometida ahora a compresión dominante. Perdón, Noé, lo que ocurre, María Laura, acá es que la catenaria es la forma real que toma la carga distribuida a lo largo de un cable, que no es una carga uniforme ni linealmente distribuida. Por eso justamente era lo que explicaba recién Noé y en lo que les hizo tanto hincapié e importancia. La asemejamos con una parábola por buscar una forma geométrica, digámoslo de algún modo,
más al alcance de la mano y poder interpretarla, porque entre la parábola de segundo grado y la catenaria hay una diferencia de peralte, digamos, de redondez en la forma de la curva. Son dos curvas geométricamente distintas, diferenciadas una de otra, pero para simplificarla la acercamos, digamos, conceptualmente a la parábola de segundo grado. La catenaria se representa pura y exclusivamente por una carga distribuida a lo largo de un cable. Es una forma bastante particular porque la carga tiene que estar como es el cable, como colgada, y se distribuye no pareja como en una viga, como en el esquema que tenemos arriba. No podemos decir que es una distribución pareja de la carga. Antes, cuando Rodó nos explicaba, había un esquema donde tenían la distribución de la carga, después ustedes recuperen la teórica y miren el PDF simplemente, y van a ver que la carga se incrementa hacia los apoyos y se reduce en el centro. Esa es la forma específica de la catenaria. En el caso de la compresión, como dice, no es correcto, recuperamos esa forma de catenaria invertida como congelada y pegada a vuelta, pero ya la llevamos a la parábola. Si bien después vos podés trabajar en compresión con distintas geometrías, porque podés tener distintos tipos de arcos. Podés tener arcos de semicírculo, de cuarto de círculo, ojivales, peraltados, no peraltados, más en punta, menos. Pero como concepto, quédate con esa idea, sobre todo ahora acá, en este nivel que empezamos a hablar de todo esto, que es esa misma curva del funicular o del antifunicular de carga invertida, que la trabajás en compresión. Es ese mismo arco que se invierte, y tomemos esa similitud o paralelismo con la parábola de segundo grado, porque es una simplificación, básicamente por eso. Bien, son curvas distintas, pero es bastante similar la parábola de segundo grado a este antifunicular, a esta curva catenaria, que como concepto lo único que cambia es la distribución de una carga a lo largo de un cable. Por eso toma esta forma de curva distinta de la parábola de segundo grado, que sería la que representa una carga lineal y uniformemente distribuida a lo largo de una pieza. No sé si se entendió un poco más, espero que sí, pero esa era la diferencia, digamos. ¿Sí? Gracias. Al contrario. Bien. Ahí una más. Ahí. Bien. Les estaba contando el tema de la importancia en las estructuras de compresión dominante, diseñar, al momento de diseñar esa forma, tener en cuenta las cargas de servicio. ¿Por qué es importante? Porque dentro de las estructuras de compresión dominante, a diferencia de lo que pasaba en una estructura de tracción pura como el cable, que vimos que ante las cargas accidentales, ¿no? O sea, por ejemplo, una carga de viento, una carga horizontal, un empuje horizontal, el polígono funicular va a variar y el cable se va a adaptar a esa forma, ¿sí? Que después Ron nos contó que habían formas de poder rigidizarlo, pero en principio ese cable, a través de un empuje horizontal, por la falta de rigidez que tiene, se va a poder adaptar a esos empujes. Sin embargo, en una estructura de compresión dominante, vamos a tener que considerar cierta rigidez en el elemento, aunque estemos hablando en principio de su peso propio. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de estructuras de compresión, ¿cuál es el mayor riesgo o el fenómeno que puede aparecer en cualquier estructura solicitada a compresión? ¿Quién me lo dice? ¿El pandeo, profe? El pandeo. Exacto, sí. El pandeo en los arcos también ocurre, porque es una estructura solicitada a compresión, y cuando hablamos de compresión siempre vamos a tener riesgos de pandeo. Por eso vamos a tener que considerar cierta rigidez en nuestro arco. Entonces, cuando yo tenga la presencia de una carga horizontal, algo que venga a querer empujarme mi arco, el polígono funicular va a variar, va a cambiar. Pero la rigidez que presenta el material, la composición de nuestro arco, no va a poder variar en el mismo sentido en que se está deformando ese polígono funicular, ¿sí? Un polígono invisible, ¿no? Un polígono que nosotros como estructuralistas vamos a descubrir en un esquema, pero que visualmente en el puente no lo vamos a notar. Entonces, cuando aparezca una carga accidental, como puede ser la carga de viento,
esta estructura ya va a dejar de coincidir con el polígono antifunicular. Entonces se va a generar una excentricidad, ¿no? Un desplazamiento de la carga. Después lo vamos a ver un poco más desarrollado y vamos a ver cómo podemos evitarlo y cuáles son las ventajas en el diseño para poder resolver estos tipos de problemas, pero no quería que se fueran o que sigamos avanzando sin entender que como toda estructura solicitada a la compresión vamos a tener el riesgo de pandeo, por ende vamos a tener que considerar cierta rigidez horizontal. Y eso nos va a traer acomplejados determinados problemas como el tener que resolver desde el diseño las cargas accidentales o las cargas de servicio. Por eso, en esta frase, en este párrafo, dice que las estructuras de compresión dominante serán aquellas que durante toda su vida útil estén sometidas a compresión e incluso ante la presencia de cargas de servicio. ¿Sí? Cuando se produzca este desplazamiento, esta excentricidad, nos van a aparecer esfuerzos de flexión cerca de los apoyos. Entonces nuestro arco ya no va a ser compresión dominante, sino que va a ser flexocompresión a lo que va a estar solicitado. No me voy a adelantar mucho más, pero sí quiero que entiendan esto, que tenemos que considerar las cargas de servicio para que nuestro arco esté solicitado a compresión y no aparezcan esfuerzos de flexión. ¿Sí? Es más que nada para que se entienda la composición de esa frase. Bien, entonces, continuando. Todas las estructuras de compresión dominante las vamos a poder clasificar en 3 tipos. Si querés, pasá que lo vamos viendo directamente en las... Yo ahora les voy a nombrar estas 3 y lo vamos viendo en cada una de las diapos. Las primeras que aparecen son las cilíndricas. No sé, Rosy, si la querés. Bueno, ahí va, o por ahí me viene con delay. Entonces, la primera categorización o la primera clasificación de nuestras estructuras de compresión van a ser las figuras cilíndricas, que como su forma lo indica, por su geometría, van a ser una bóveda o una bóveda de cañón corrido, también la podemos llamar así, que va a ser una estructura de simple curvatura con forma de superficie cilíndrica cuya generatriz, recuerden que la generatriz era la figura que va a estar dándole la forma, ¿no? Que va a estar generando la composición de nuestra figura, la generatriz va a ser el antifunicular, es decir, el arco de las cargas permanentes. A ver si puedo solicitar control para señalar. Ahí se ve mi mouse. ¿Se ve? Sí, arriba estás. A ver, movete. Acá sí, estoy. no. A ver, Sí, me sí. estoy moviendo. ¿No? ¿No? No se ve. ¿Y la manito que está acá a la derecha de quién es? De Ro debe ser. Ah, perdón, entonces no. Entonces Bueno, no, es mía. entonces no. Bueno, eso que está marcando ahí Ro es lo que les quería marcar. La generatriz, entonces, va a ser la forma de nuestro arco, ¿sí? Y va a estar desarrollada en el espacio, ¿no? Consideremos siempre que la generatriz es una figura en el plano, ¿sí? Que en este caso va a ser nuestro arco, que desarrollada por repetición a través de una recta directriz, se va a conformar en el espacio nuestra bóveda de cañón corrido, ¿sí? Es como si agarráramos el arco y generáramos y lo extrudáramos, ¿sí? Para poder armar esta bóveda de cañón corrido. Entonces, es importante que los apoyos de la bóveda de cañón corrido sean continuos a lo largo de toda la directriz. Exacto, ahí como nos está marcando Rocío. Bien. Ahora sí, si querés pasemos a la otra. Dentro de todos los arcos que podemos encontrar, hay una infinidad de formas. No es que siempre el arco va a ser un medio círculo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un medio círculo perfecto, sino que va a depender del centro en el que se esté generando ese arco. Y vamos a encontrar
una infinidad de tipos de arcos a lo largo de toda la arquitectura, de la evolución y de las distintas corrientes arquitectónicas que tenemos, vamos a encontrar distintos tipos de arcos. Pero todos van a tener algo en común, que van a estar compuestos en principio por 3 puntos fundamentales. En horizontal vamos a considerar la luz, que va a ser la distancia entre apoyos, esto ya lo sabemos, ya sabemos lo que quiere decir la luz en una estructura. Y el tercer punto para conformar el arco va a ser la flecha, que va a ser en vertical, ¿no? Esa altura que va a tomar. Entonces, siempre que estemos hablando de la composición de un arco, tenemos que prestar especial atención a cómo va a ser la luz del arco y cómo va a ser la flecha y cómo va a ser la relación entre la luz y la flecha de un arco. Sea cual sea la composición, ya sea a través de un punto, a través de de un centro, de 2 centros, cual sea la forma o la composición de este arco, siempre va a tener que tener una relación entre sus 2 puntos de apoyo, es decir, su luz y su flecha, que va a ser la altura en la cúspide de ese arco. ¿Sí? Bueno, ahí en la foto de las obras, a ver si pasamos. Creo que me viene con bastante delay el tema de las diapos. Bien, ahí en las fotos podemos ver cómo se van componiendo estos arcos quizá en la primera imagen, en la de la iglesia, en la iglesia Lérida, ahí podemos ver exactamente la composición del arco, quizá en el plano lo podemos decir, y en las otras, como pasa en el tema del subte, que es lo más cercano que tenemos nosotros para poder identificarlos, para poder vivirlo diariamente, son estos arcos, estas bóvedas que se van generando por la sucesión de estos arcos a una distancia determinada. Y fíjense la gran espacialidad que se puede generar por la repetición de estos arcos y las grandes luces que se pueden cubrir y la altura que representa la composición de este arco en relación a su luz, ¿no? Lo que decíamos recién, la luz y la flecha. Bien. Otra de las clasificaciones que tenemos cuando hablamos de estructuras de compresión dominante van a ser las cubiertas de revolución, que esto también ya lo vimos en tracción pura. Las cubiertas de revolución también las podemos clasificar dentro de las estructuras de compresión dominante. ¿Y qué sabemos nosotros a esta altura de qué es una estructura de revolución? Que ya lo vimos varias veces, el cuatri pasado, este cuatri. Cuando hablamos de estructuras de revolución, ¿qué son básicamente? ¿No? Bueno, esperaba que me ayudaran un poco. Bueno, una estructura de revolución, como su nombre lo indica, es una figura en el plano, que en este caso va a ser un arco o un semiarco, ahora lo vamos a ver, que por su repetición radial, ¿sí? Vamos a agarrar este arco y lo vamos a repetir radialmente a lo largo de un punto o alrededor de un punto, y ahí vamos a transformar a esa figura en el plano en una figura en el espacio, que en este caso, como nuestra figura en el plano es un arco, la figura en el espacio que vamos a conformar va a ser una cúpula. ¿Sí? Y vamos a tener 2 tipos de cubiertas de revolución, como nos contaba antes Ro, las cubiertas de doble curvatura total positiva y las de doble curvatura total negativa. Que pasaba lo mismo que hablábamos en el caso de las estructuras de tracción pura. Ahora, lo que empieza a pasar en las estructuras de compresión dominante es la relación de los apoyos. Cuando tenemos estructuras de revolución conformadas por un arco, vamos a tener 2 tipos de apoyos, ¿sí? Estos arcos se van a estar apoyando en un anillo superior que va a estar comprimido y en un anillo inferior que va a estar traccionado, ¿sí? El anillo superior es fundamental que siempre aparezca, no puede faltar en nuestras estructuras de revolución, de compresión dominante.
Y el anillo inferior, en principio vamos a decir que también es un factor que lo necesitamos mucho, y más adelante cuando veamos apoyos vamos a ver que podemos quizá prescindir de este anillo si el arco apoya directamente sobre su fundación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sí o sí, por ahora vamos a tener en cuenta que en cualquier cubierta de revolución solicitada con presión dominante, estos arcos o semiarcos van a estar apoyados sobre dos anillos, uno superior comprimido, uno inferior traccionado. Y acá nos aparecen varias obras, tanto en esta como en la otra diapo, de cómo podemos visualizar en grandes obras de arquitectura estas cúpulas y cómo se genera ese ojo, ¿no? Ese anillo superior, que quizá en la figura anterior se ve, en la diapo anterior por ahí se ve mejor, que exacto, ese que está marcando ahí Ro, que son este anillo superior que va a estar comprimido, que muchas veces en muchas obras, como la superficie de ese arco no va a estar, de ese anillo no va a estar tomando ningún esfuerzo, solamente el perímetro de nuestro anillo, lo podemos considerar como un espacio abierto, y por eso en arquitectura lo solemos como llamar el ojo de la cúpula, porque muchas veces se utiliza para el ingreso de luz y demás. Bien, por último, vamos a tener la última clasificación dentro de las estructuras de compresión dominante, que va a ser la silla de montar. Que la llamamos así porque está compuesta por una doble curvatura total negativa, donde la generatriz es la parábola, que es lo que veníamos hablando recién, ¿no? Pero acá hay algo importante. Solamente vamos a poder considerar parte de las estructuras de compresión, o sea, a la parábola, o a la silla de montar, mejor dicho, la vamos a poder considerar dentro de las estructuras de compresión dominante solamente si los arcos que componen esta generatriz tienen que estar independientes el uno del otro, ¿sí? Tienen que trabajar de forma independiente y tienen que estar apoyando sobre los bordes curvos inferiores de nuestra silla de montar. Solo en ese caso podemos estar considerando a la silla de montar dentro de las estructuras de compresión dominante. ¿Sí? Bien. Bueno, esto sí es algo que ustedes mismos habían podido experimentar, a ver si podemos empezar a relacionarlo un poco con la experiencia que hicimos el cuatri pasado, para los que cursaron Tecno 1 este año. El cuatrimestre pasado hicimos una experiencia en el taller de estructuras. No sé si alguno se acuerda de alguno que le haya tocado el ejercicio del arco de las dovelas que conformaban el arco. ¿Quién se acuerda? Bien, perfecto. ¿Te acordás vos o algún otro compañero qué pasaba con el arco cuando no rigidizábamos o no fijábamos los extremos inferiores del arco en los apoyos? Se abría hacia los costados. Bien, exacto. ¿Y qué solución le podíamos dar para que este arco no se abriera? Y se le ponía tendría que ser como una traba. Sí. Nosotros habíamos hecho con un tergopolo, o sea que lo sosteníamos con unas bases en los costados. Bien, perfecto. ¿Y alguno se acuerda qué era lo que generaba que este arco tendiera a querer abrirse, a querer, digamos, achatarse, perder su curvatura? Cuando se le ponía peso. Una carga concentrada. ¿Cómo? Creo que hay algo por ahí. Entre los dos creo que algo dijeron. Que era cuando se le aplicaba una carga concentrada en la parte superior del arco. Si era distribuida, el arco no se desplazaba. Bueno, al ser distribuida quizá podíamos impedir menos esa deformación, claro, ¿no? Porque íbamos como distribuyendo, está bien, íbamos como distribuyendo un poco mejor la carga, entonces le íbamos facilitando el recorrido. Pero siempre que nosotros tengamos una estructura
de un arco en este caso, ¿no? Recibiendo cargas, estas cargas van a ir paralelas a cada una de las tangentes que conforman el arco, ¿no? Todos sabemos que las curvas se conforman a través de rectas. Esas rectas que conforman a una curva se llaman tangentes. La distribución de las cargas va a ser siempre paralela a esas tangentes. Entonces, cuando la carga llegue al apoyo del arco, va a llegar de forma vertical o de forma oblicua. De forma oblicua. Bien, exacto. Si llegara de forma vertical, listo, no hay problema. La carga se va para abajo como si fuera una columna, después le generamos una reacción para mantenerla en equilibrio y listo, no hay ningún problema. Pero al venir la carga en forma oblicua, vamos a tener que poner algún elemento que nos restrinja este empuje lateral que va a estar generando el arco para que no se abra. ¿Es cierto? Sí, pero. Bien. Y teníamos dos formas grandes de las que vimos dentro de la experiencia. Habíamos tenido dos formas importantes para poder resolver esto. Una era generar un empuje horizontal en contraposición a la apertura del arco, ¿no? Como muestran ahí esas flechitas azules, exacto. Y otra podía ser, que no está en este dibujo, podía ser generar unas fuerzas de tracción hacia el interior del arco, como si yo agarrara la punta de mi apoyo del arco y exacto, así como muestra Ro, lo tirara para adentro. Entonces, tanto resolviéndolo, igual esto después lo vemos bien cuando hablemos de apoyos, pero tanto lo podemos resolver generando una fuerza de compresión en dirección al arco o una fuerza de tracción que tironee de esa punta en forma opuesta a la deformación, ¿no? En forma opuesta a la descarga de la carga que viene recorriendo el arco, ¿sí? Bien. Bien, si tienen alguna duda me van diciendo, ¿sí? Entonces, tenemos tres tipos de criterios que van a condicionar nuestro diseño en la composición de un arco. La primera va a ser la forma. ¿Por qué? Habíamos dicho que en las estructuras de forma activa o, mejor dicho, podemos decir que las cargas siguen al... Se te entrecorta el audio, Noé, perdón. Eso iba a comentar hoy. Este concepto es inherente pensar... ¿Se me escucha? No, se te entrecorta el audio, eso es lo que te estábamos diciendo. Ah, perdón, porque acabo de ver como que me apareció la pantalla recargando, por eso. ¿Dónde? Cuando empezaste a hablar justamente de las condicionantes del diseño. Se me corta, ¿no? Sí. ¿Hola? Sí, se te corta, no, perdón. Bueno, vamos a hacer, porque, bueno, vamos a seguir intentándolo. Si se me termina de cortar, quizá puedo llamar por teléfono a alguna de ustedes dos y hablo otra vez del... Ahí te perdimos de nuevo, ¿no? Sí, yo pensé ¿Hola? que era yo, pero veo que... Hola, ¿se me escucha? Ahora sí, a ver. No, digo que quizá lo que puedo hacer es llamarlas por teléfono y hablar a través del teléfono, no sé. Bueno, si lo intentamos. Ahora, claro, ahora se liberó de nuevo. Si se te entrecorta, dale, me llamás como quieras y te pongo y trata de cerrarlo así no te quedas pendiente de terminar. Dale, sí, porque nos falta mucho. Bueno, yo les decía que entonces, cuando hablamos de... Bueno, empiezo de nuevo porque no sé por dónde iba, perdón. Decía, ahí vamos a encontrar tres factores que van a condicionar el diseño de los arcos. El primero y fundamental va a ser la forma, porque estamos hablando de las familias de forma activa, ¿no? Entonces, la forma de nuestro arco va a estar condicionado por las cargas
que van a estar ejerciendo sobre el arco, que como dijimos, en principio van a ser las cargas del peso propio, ¿sí? Y dicha forma, o sea, estas cargas nos van a estar conformando el baricentro de la pieza, o sea que las cargas van a estar determinando el baricentro de nuestra pieza, conformando como esta figura, esta forma de nuestro arco. Entonces, para cada polígono funicular, o en este caso el polígono antifunicular, siempre vamos a tener una forma posible para la conformación de este arco, ¿sí? Por eso decimos que la forma va a estar condicionada por la estructura o el recorrido de nuestras cargas. Otro de los factores que podrían condicionar el diseño de nuestro arco van a ser las cargas, que es un poco esto de lo que venía hablando, que podrían ser las cargas. ¿Otra vez se está cortando? ¿Se me cortó otra vez? Sí. Me cortó. Calidad deficiente de la red, me dice. ¿Querés que probemos eso? Te llamo y... Llámame si querés y terminás o... Sí, probemos, dale. A ver. Si no... Llámame. Bueno, espera. Si no, lo cierro yo, pero para que así no te quede a vos inconclusa. Bueno, como quieras. Probemos si se me escucha bien. Dale. Yo para no complicarte a vos. No me complicás en nada. ¿Por WhatsApp o por celu, no? Te llamo por celu mejor que... Espérame porque no lo tengo acá a mano. Das 2 segundos, ya lo tomo. Dale. Perdón, chicos. No hay problema, profe. Venía bien, ¿no? El internet venía perfecto. Veníamos luchándolo. Me portó hasta ahora. Sí.